Entonces, te tenés que plantear cuáles son todas las posibles situaciones o los distintos escenarios que pueden darse al crear un artículo y para cada uno de esos llenar la planilla. Vos planteaste recién que crear un artículo de siguiendo el camino feliz, lo que sería crear un artículo de manera exitosa. O Sí, sea, ese sería tu primer caso, por ejemplo, y sería el nombre que le podés dar. O sea, crear artículo eh, exitosamente. sí, ese es uno Descripción. posible. Descripción no es más que un complemento de lo que es el nombre, es decir, se crea un artículo siguiendo el camino feliz, si querés, ¿no? Se puede Eh, dejar vacío durante un examen porque a veces no da mucho el tiempo para esa parte de la descripción o esto yo es indispensable. te recomiendo que lo completes, o sea, pero que no tampoco pierdas demasiado tiempo. A ver, crear artículo exitosamente. Descripción, se crea un nuevo artículo siguiendo el camino feliz. Algo como eso sería suficiente descriptivo. Por ejemplo, sí, prioridad. Se define a partir de los requisitos, sí, ponerle alta, media, baja. Caso de uso o historia de usuario, crear artículo, porque estás en esa historia. Módulo, funcionalidad, Ah, claro, quiere decir de que tiene que tener el mismo nombre que este. Sí o claro, sí. porque de eso se trata. Perfecto. Módulo, funcionalidad no está definido, así que ese lo puedes dejar vacío. ¿A qué se hace referencia esto? Yo interpreto esto como programación. No, a ver, es más, no es tanto de la programación, no lo veas que como un módulo ni como un paquete, sino más bien es organizativo. A ver, este crear artículos está dentro, porque vos en proyectos podés tener varias aplicaciones. O sea, y un tester puede estar testeando varias aplicaciones. ¿Cuál es el módulo, la funcionalidad? No sé, el ABM de artículos, por ejemplo, te referís a esa. ABM. El alta baja modificación, es decir, Ah, quiere decir que en este caso sería el módulo normalmente podés poner ABM directamente, ABM. Alta baja modificación. claro, de artículos, porque Eh, de eso se trata. O le podés poner cuál es, a ver, hay aplicaciones que se dividen en diferentes módulos. Por ejemplo, no sé, una aplicación de esta de la tienda puede tener el módulo comercial, el módulo contable, el módulo administrativo, el módulo de recursos humanos. Entonces, es un poco desde la organización que le estás dando a las funcionalidades. Todo lo que vos completes acá sí, lo tenés que ver desde una perspectiva del sistema, si querés macro, no tiene que ver con los detalles de programación. lo O comprendo. sea, Es que, verá, esto del módulo funcionalidad, yo lo que ahora más o menos estoy interpretando es cuando yo hago programación, por ejemplo, y hago normalmente el módulo de ventas, normalmente ese módulo sirve tanto para la alta como para la modificación, no tanto para la baja. Generalmente yo hago un único módulo y en ese hago alta y modificación cuando presiono un botón para hacer eso. Y luego ahí se hacen los cambios, se le da botón de guardar y todo está en el mismo programita. Yo lo interpreto de esa fórmula, pero supongo que la baja también entraría en eso, ¿no? Es decir, también iría asociada a ese módulo pese a que no se muestra la misma pantalla. pero a ver, no lo veas desde lo que haces programáticamente. Esto tiene que ver más con la organización que se les da a las funcionalidades que tiene el sistema, no cómo lo construís.
sino cómo lo organizás. Entiendo. El módulo tiene que ver con un conjunto de funcionalidades que son similares, Bien. pero desde una perspectiva, si querés, más analítica del sistema, no tan programática, o ni siquiera programática, sino analítica, de cuando vos definís qué es lo que estás haciendo. Vamos a hacer un sistema para la tienda. ¿Qué va a tener? Bueno, va a tener la parte, el módulo comercial, que es lo que estamos haciendo en esta parte. ¿Y qué va a tener dentro del módulo comercial? Las funcionalidades que tienen que ver con el alta, baja y modificación. Bueno, Gestión de artículos. dentro de eso, ¿qué vamos a ver en este caso particular? La creación del artículo, o lo que sería el equivalente al alta. A ver, esto es, te repito lo que te expresaba antes, un poco la organización que se le da al software que se está creando desde lo funcional. Es, puede que sea arbitrario, puede que sea siguiendo eh, los requisitos o de acuerdo a cómo se han agrupado los requisitos. Un sistema cuando se construye tiene gran cantidad de requisitos. Uno no puede simplemente tomar los requisitos como vienen y empezar a trabajar. Los tiene que de alguna forma organizar. A ver, estos requisitos tienen que ver con esto. Estos requisitos tienen que ver con esto. Estos requisitos. Y arma conjuntos de requisitos y los va trabajando en función de esos conjuntos. Y a cada uno le va poniendo un nombre. Y a eso lo podemos llamar módulo. No sé. Creo que ¿Mm? entiendo la idea. Por eso, en este caso, el módulo de gestión de artículos englobaría la creación de artículos, ¿no? Eso, así, ahí, así como lo expresaste. Quizás que en vez de poner alta, baja, modificación, hasta incluso podría sacar eso y dejar lo que pusiste ahí, entre ahí, eso. Ahí queda mejor incluso. Sí, de todas formas, es posible que en el parcial ponga algunas notitas adicionales como para explicar a qué me refiero. Es que luego llega a pasar eso de que hay malentendidos en lo que uno quiere expresar, pero Está solo bien, un extra para que se entienda que sí entiendo el concepto y la idea. está bien. Muy bien, Colque, Nicolás Daniel. Bueno, las fechas no son importantes. Ahora viene la parte difícil, las precondiciones. Siempre he tenido dificultades para entender este tema. Y en este caso, a ver, precondiciones aparecen en diferentes momentos durante el desarrollo, o sea, lo vimos en diferentes instancias durante el desarrollo, como por ejemplo en los casos de uso, como por ejemplo en los contratos. En- Sí, la idea de precondición no cambia en ninguno de los artefactos. No cambia en cuanto a que se refiere que es a algo previo. Ahora, lo que diferencia a las precondiciones en cada uno de los artefactos es la forma de expresarlo o a qué se refiere en concreto. Y eso va a depender del artefacto. En el caso de uso, era las, a ver, el estado del sistema antes de que se ejecute el proceso, que es el caso de uso. En un contrato es el estado del sistema en términos de objetos, probablemente. Y en una prueba, o en un caso de prueba como este, la precondición es acciones que deben realizarse previamente para que esa prueba se pueda ejecutar. como por ejemplo en este caso el usuario debe estar autenticado. Si hay autenticación y existe, es un ejemplo. Digamos Pero por acá no, ejemplo, no tenés, digamos, creo que a ver, sí. volvé al enunciado un segundo. Dice, se necesita generar un blog cuyo contenido son artículos de noticias, los cuales se agrupan de su vez. Los artículos tienen un título, la fecha, Autor. contenido. ¿Podría ser el autor debe estar Sí, autenticado? sí, el autor inició sesión, Bien, en ese caso, o se seleccionó porque esto es un artículo para un blog. Capaz que vos debes, a ver, el autor debe estar, haber iniciado sesión y el blog
tiene que estar seleccionado, porque si vos es un artículo para un determinado blog, ¿o no? Sí. Por ejemplo. Y de ahí en los pasos es lo que deberías hacer, digamos, para completar la acción. ¿Qué tiene un artículo? A ver, veamos, Espera, ahí hay que espere, ver. profe. Puede ser que en realidad la afirmación más correcta sea: debe haberse seleccionado por lo menos un blog. No, Perdón, no, ¿por no, qué no. por lo menos? Si vos necesitas, o sea, vos vas a hacer un artículo por blog, Sí, no un sí, artículo para lo varios blogs, expresé digo. mal. Quise decir, an- debe haberse seleccionado un blog. El autor debe haber seleccionado un blog, algo por el estilo. Es lo mismo. Si querés expresarlo así, pero es lo mismo. De acuerdo. Eh, debe haber seleccionado un blog. Tendré mucho cuidado con las expresiones. Lo decía de esta forma eh, porque ahí decía, anteriormente decía, como estaba, decía el blog tiene que estar seleccionado. La cosa es que yo nunca hice una afirmación sobre blog hasta ahora en el caso de prueba. Por lo tanto, al decirlo de esta forma, estaría diciendo de que un blog, sea cual sea, debería de estar seleccionado para que se pueda crear un artículo para empezar. Eso es como yo lo interpreto y la razón por la que lo especifiqué así. Bueno, está bien. Sí. De acuerdo. Eh, Supongo que que la máxima cantidad de precondiciones que puedo tener en un enunciado tan corto deberían ser solamente dos, ¿o no? No, no hay un número. Eso depende del enunciado y las características que se planteen. No hay un número. Así como puede haber dos, como puede haber tres, o como no puede haber ninguna. Ya veo. Eso, no hay regla para eso. Todo depende pura y exclusivamente de los requisitos que se hayan planteado en el problema. Está bien. Am, bueno, ahora quedarían los pasos. Supongo que aquí lo único que debo detallar es lo que programáticamente escogería en una vista, ¿o no? Estimo que esta sí. Lo que ocurre en el uso de la vista y con cada uno de los resultados. Y si vos escribís un código y esperás que te valide, por ejemplo, la ortografía, y bueno, tendrás que poner, se escribe el título, resultado esperado. Ah, eh, quiere decir cada una de las acciones que yo realice que generan una acción de parte del sistema. claro, En donde vos ese en caso. acción describís, bueno, ahí está bien lo que dijiste, pero acá en la columna de acción concretamente lo que detallas es lo que el usuario haría o lo que debería hacer para ejecutar la prueba. Vos imaginate que esta plantilla es como una guía para que alguien la tome, se siente frente al sistema y lo utilice en función de lo que es como un paso a paso, ¿no? Lo Este es como comprendo. una receta, como una receta. Voy a agarrar la receta cuando vas a cocinar y decir, bueno, ponga en un bol 2 kilos de harina. Ponga, o a ver, la hagamos más fácil. Ponga, no sé, una docena de huevos. Ponga azúcar. Póngale un poquito de manteca y revuelva. Revuelva media hora. La consistencia debe ser, no sé, similar a una crema. Y bueno, ese es el resultado esperado. Y vos vas a comparar, si después de media hora no parece una crema es porque algo está mal. O sea, algo estoy haciendo mal. ¿Me explicó? Sí. Bueno, esto es algo parecido. O sea, esta etapa de los pasos es la receta en el cual en acción vas a ir diciendo lo que el usuario tiene que hacer. El resultado esperado, lo que el sistema debería devolver producto de la acción. Bien. ¿Y en paso o fallo? Y en paso fallo, digamos, ya es la parte donde vos lo vas a ejecutar, porque, a ver, te recuerdo que esta plantilla
fíjate que está planteada en dos instancias. ¿Cómo planteada en dos instancias? Si te vas a la parte que ya completaste, dice diseñada por, ejecutada por. Sí. O sea, vos primero la diseñás, o sea, armás la receta, ¿no? Definís cuáles son los pasos y lo que se espera. Y después te sentás, en realidad, en la primera acción, completás todo eso. Debo llenar esto y debo esperar tal cosa. Ah, espere, quizás yo lo estoy viendo desde la óptica equivocada. Lo que usted intenta decir es que esta plantilla está pensada para que sea utilizada por dos personas. Una persona que la ha diseñado, que en este caso sería yo, y otra persona que ejecuta todos los pasos y dependiendo de si todo se completó correctamente, llena esta parte. Es decir, la primera parte es llenada por mí, la segunda parte es llenada por quien la está ejecutando. Exacto. Que podría ser la misma persona, no hay problema. Bien, ¿Por pero qué la misma persona? Y porque primero se diseña para ver qué es y cómo es que voy a hacer la prueba, cómo voy a ejecutar la prueba. Y además, porque me queda como un antecedente de lo que se probó. Los testers, ¿qué es lo que hacen? Eh, Casi siempre. Parten de un requisito y, y diseñan los casos. O sea, mientras te cuento cómo es un poco la dinámica en el desarrollo de software, eh, sobre todo en métodos ágiles, ¿no? Como sí, por ejemplo Scrum o algo similar. Eh, Hay reuniones donde se planifica lo que se va a hacer, por ejemplo, en las próximas 2 semanas. Entonces se eligen una serie de historias de lo que es el backlog, o sea, la lista de historias. Se eligen, que en general las elige el dueño del producto, o sea, el cliente final, el interesado en el sistema que estamos construyendo. Él dice qué es lo que se va a hacer, ¿no? bien, Porque establece la prioridad. Bueno, sobre eso se hace una estimación, el equipo eh, eh, se interioriza de los detalles de las historias y después, posterior a eso, se empieza a trabajar en las historias que se eligieron. Y el primero que ejecuta las historias es el desarrollador. ¿Por qué? Pues las tiene que programar. bien, Y una vez que las programa, se las pasa al tester. Pero mientras el desarrollador está programando, o sea, mientras está construyéndolo al software, el tester no se queda de brazos cruzados esperando que el desarrollador termine. Entonces, ¿qué hace el tester en ese tiempo? Diseña los casos. ¿Y cómo bien. va a diseñar los casos si el programa no está? Porque tiene los requisitos, porque sabe lo que el sistema tiene que hacer, porque sabe lo que el programa tiene que ejecutar, Ya porque veo. parte de los requisitos. ¿Me explico? Sí, y también supongo que él parte de suposiciones de lo que sería mejor que pudiera hacer. Quiero decir, puede ser que el desarrollador tenga una visión, pero el tester que lo está viendo desde otra óptica tenga otra. Así que así se compara lo que está programando con lo que el tester piensa que debería hacer en el mundo real. No, no con tantas diferencias, porque si no el diseño del caso de prueba, te imaginas que si el Eh, tester diseña me que refería. tiene que ejecutar 4 pasos y el programador terminó proyectando 2 pasos, no va a haber coincidencia. Sí, sí, O no. pero yo me refería más bien a algo tipo, digamos, es como me pasó la otra vez cuando estaba programando con Dante, tomando en cuenta lo que usted dijo hace rato. Usted dijo de que una acción podría ser que yo estuviera escribiendo en un label, por ejemplo, y el resultado esperado es que si me detecta, no sé, un carácter equivocado, que me lance un mensajito de ese carácter no se permite o le falta esto o aquello. Exacto. Yo, por ejemplo, como desarrollador podría estar pensando en la acción, en que simplemente lo escriba y nada más, pero puede ser que el tester esté considerando que sea necesario que también se lance un mensaje para poder ayudar al usuario.
esa clase de diferencias pueden haber. La idea es que no. La idea es que en la reunión previa, cuando planificaron, los dos tengan en claro que si yo escribo un código, por ejemplo, y la acción es escribir el código de un producto para buscarlo, ¿no? Sí, Que si no lo encuentra, que el resultado sea un mensaje, no se encontró el código para el producto solicitado, tal cual o literalmente como te lo digo. bien. O sea, eso se define y los dos están al tanto de que eso se define. Y no es que uno va a esperar un mensaje y otro va a producir otro, ¿no? Si eso ocurriera, es porque entonces el requisito o la historia está mal definida. Lo comprendo. Bien. Ahora, supongamos el caso de que yo a la hora de escribir la información de manera textual no me arroje ningún resultado tipo usted lo escribió mal o qué sé cuánto, simplemente me deja completarlo de forma normal. Entonces, en la acción simplemente tendría que ser llenar los campos de título, fecha, estado y contenido como acción principal. Sí, Y entonces el resultado esperado sería algo tipo, se creó un nuevo artículo. eh, probablemente eso, el resultado esperado es eh, después de confirmarlo, pero vos lo tenés que expresar de lo que sea evidente. O sea, lo que va completado ahí es todo lo que es evidente. ¿Qué quiere decir que es evidente? Que el usuario sabe que ocurre. O sea, y que me refiero al usuario, ya sería el usuario final. Es decir, no lo que va a ocurrir internamente en el sistema. Sino lo que verá el usuario. Claro, entonces el resultado puede ser que reciba un mensaje que el artículo se creó correctamente. Ah, sí, bueno, eso puede ser. A ver, ¿cómo lo destacaría? Digamos. Ah, es cierto, esta es otra cosa muy importante. En este caso, yo interpreto de que crear artículos se le tiene que escoger la categoría y la subcategoría. Es decir, ya que los está mencionando ahí, imagino una combo box en la cual yo selecciono categoría y en base a esa categoría se selecciona subcategoría. O sea, no sé si me Eso explico la idea. deberías hacerlo. Sí, Ahí, por ejemplo, si seleccionas la categoría, entonces el resultado es, se completan las subcategorías. pero eso debería ir junto a los otros cuatro campos que no generan ninguna acción o debería estar en Mm, una acción aparte. depende cómo se espera que sea el comportamiento. Entiendo que en este caso debería ir aparte, porque vos esperas, para la primera acción probablemente no esperes que ocurra nada, Sí, pero en la segunda sí esperás. ¿Mm? exacto. Por eso es que lo veía de esa forma. Porque si yo escribiese ese resultado esperado significaría de que sí o sí tendría que hacer estas otras y eso no se entendería. En realidad tendría que ser cuando llegue a categoría que me lance ese resultado. Por lo tanto Claro, sería algo tipo se ingresa categoría, o se se ingresa. selecciona. Sí, se selecciona. Se selecciona. Sí, bueno, podés expresarlo así. Yo preferiría en vez de conjugarlo así, lo haría en infinitivo. Ingresar, Ah, seleccionar. sí, no Es un tengo tema de problema en las sugerencias. conjugación nada más. No tengo ningún problema en las sugerencias, profe. En estos momentos estoy medio en pañales. Pero para mañana estoy seguro que seré ya un hombre. A ver. Ingresar título, fecha, estado y contenido. Bien. En el caso del estado yo estimo que puede ser booleano. No estoy muy seguro. A ver. Dice publicado, no, sí, este es booleano, así que en ese caso no genera acción, simplemente sería un sí o no. Resultado esperado. El resultado que yo espero en este caso, supongo que puede quedar en blanco, ¿no? Sí, Bien, seleccionar categoría. ¿Cómo diría? Se activa otra combo box u otra lista. como lo estás expresando, la lista de subcategorías se completan con
la lista de subcategorías se la lista de subcategorías en el módulo. No, no hace falta que exprese. O Bueno. sea, la lista de subcategorías se completa de acuerdo a la categoría seleccionada. Bueno, eso te puede llevar a otras precondiciones ahí, como por ejemplo que, como esto es un caso feliz, entonces vos tenés que asegurarte que existe una categoría y que esa categoría Ya me acuerdo. tenga... Sí, entiendo la idea. Debe haber categorías previamente cargadas. Algo así sería, ¿no? Sí, es preferible, o sea, para hacer una prueba que vos guíes sobre situaciones concretas, como por ejemplo decir, la categoría X ya existe y el punto 4, para la categoría X existen las subcategorías M y N, por darte nombres genéricos. Eh, digamos, en esta prueba puedo seleccionar cualquier categoría, ¿no? Yo puedo escoger el nombre. Sí, Seleccionar la sí, categoría, a ver qué tipo de sí, pero noticia. muchas veces, lo que quiero decirte, muchas veces el tester cuando hace la prueba ya define los datos con lo que va a probar. Por eso, en este caso, aquí sería definido el dato. Sería, por ejemplo, la categoría espectáculo, qué sé yo. Algo por el estilo. Sí, Entretenimiento, perdón. Entretenimiento tiene más sentido. Y digamos, se selecciona la subcategoría, en este caso. Eh, voy a expresarlo mejor después. Pero es para que se entienda. La subcategoría, déjeme pensar, entretenimiento al aire. No, no, no. Espectáculos. Espectáculos, sí. De todas formas, hablamos de un blog de noticias, así que estoy algo seco de ideas. Pero en fin, debe haber categoría. No, sería la categoría entretenimiento debe estar previamente cargada. ¿Sería algo como eso? las dos opciones, por ahí es conveniente aclarar, las dos opciones son válidas al momento de definir una prueba. Tanto esto así específico como lo estás haciendo es válido, como también lo habías expresado de forma genérica, también debo reconocer. O sea, porque la precondición lo que lo tiene que llevar al tester es asegurarse de que por lo menos existe una categoría, así sea entretenimiento o lo que fuese, tiene que existir. Bien. Entonces, las dos formas son válidas. Pero me falta aclarar una cosa en las precondiciones, que sería la subcategoría espectáculos no solo debe estar cargada, sino que debe estar asociada a categoría. Sí. Pero creo que me gusta más esta explicación porque además de ser más detallista, eh, tiene es más fácil de ver, más fácil de entender, porque si yo dijera debe haber categorías asociadas a subcategorías, bueno, también puede ocurrir el escenario en el cual seleccione una categoría que no tenga subcategorías o algo por el estilo. Supongo que eso se resolvería diciendo todas las subcategorías deben estar asociadas a las categorías y cada categoría debe tener por lo menos una subcategoría asociada. Exacto. Sí. Lo pensaré. De todas formas, asociada a la categoría entrenamiento. Perfecto.
Bueno, Entretenimiento. perdón. Yo estoy bastante cansado, creo. Bueno, se supone que la subcategoría de espectáculos no generaría nada, pero entonces llegaría el último paso, que supongo yo es, ¿cómo se dice? Presionar el botón aceptar. ¿Algo así? ¿Qué sería en ese caso? Sí, o guardar la categoría, o presionar el botón guardar. Guardar la... Guardar No, los guardar datos. el artículo es. Los datos. Guardar la información del artículo creado. Algo así. O también el presionar o hacer clic en el botón guardar, porque se supone que esperas ya. Lo pondré como segunda opción. O presionar el botón guardar. Y en el resultado esperado se recibe un mensaje de, o sea, artículo generado correctamente. O a veces podés poner, no sé, se visualiza, eh, te pongo, no en este caso, sino como ejemplificándote otra situación. Podés hacer cualquier referencia a lo que ocurre visualmente, lo que es evidente para el usuario. Sí, Que podés verlo al artículo a lo mejor cargado en la lista de artículos del blog. Te estoy dando ideas, ¿no? Porque acá por ahí no es muy concluyente el requisito. Entonces ahí podés de alguna forma plantear situaciones que pueden darse, pero sí, no la es cosa tan es difícil. que me gustaría uno que se adapte a esta situación. Por ejemplo, aquí estamos haciendo de noticias. Yo estimo que esto será algo tipo web. Así que lo más razonable sería lo que dijo al principio de se visualiza el Creado en artículo la lista creado, de algo así. artículos en la lista de artículos del blog. Artículo en la lista de artículos del blog. Sí, sí, de hecho sí, es lo más razonable. Como cuando subes un video a YouTube, ahí lo primero que haces es aparecerte en la lista. Luego le das clic y recién puedes visualizarlo. Así sería Exacto. sí. Y digamos, si fuese otro tipo de aplicación, una que directamente te muestre, digamos, un programita de escritorio que te muestre mensaje de el programa ha sido creado correctamente, sería la descripción algo tipo se visualiza un mensaje de se visualiza el mensaje artículo creado exitosamente, por ejemplo. Ujú. Perfecto. En cuanto a esto de pasó y falló y los comentarios, yo estimo que son la parte que puedo dejar en blanco porque yo creo que no creo que eso de si pasó o falló ya es si lo ejecuto en la vida real. Yo supongo que solo Exacto. me debo encargar de la parte que tiene que ver con el diseñador, no tanto del ejecutador. Exacto. Mm, bueno, pero el nombre sí, supongo que sí lo tengo que colocar, porque sería absurdo que tuviera un diseño pero no indicar a quién debe ejecutarlo. Sí, Sí. Es relativo, porque puede que ya esté estipulado quién ejecuta, porque el equipo es chico, o puede que tengas varios testers y que alguien diseñe, y el tester a medida que se va desocupando va tomando los casos para probar, entonces sí, no necesariamente. bien. Pero Eh, bueno, ahí quedó bastante completo. sí, digamos ahora, esto fue el camino feliz, pero por ejemplo, en todos los parciales, en todos los temas del parcial que vi, me pidieron diseñar tres. Digamos, ahora, si yo tuviera que hacer otro en base a este, tomemos el que ya está aquí porque la verdad es que volver a escribir todo desde cero me dolería la cabeza. Eh, No, a ver, te tiro la idea y después lo completás. Podés, por ejemplo, el siguiente caso podría ser crear artículos sin categorías. Entonces, es un caso en el cual no lo podés crear en definitiva porque no hay categorías.
Sí, pero en este caso, digamos, sería básicamente la misma cosa, pero en lugar de esto se quitaría, por ejemplo, porque la subcategoría depende de eso, se quitarían esas filas y cuando yo haga eso debería visualizarme un mensaje de error que me diga no se puede crear, antes debe seleccionar una categoría y una subcategoría. Sí, sí, tal cual. Y lo mismo sería con lo de sin subcategoría y ya tendría dos, ¿o no? Sí. O que una categoría, por ejemplo, no tiene subcategorías. Entonces haces el paso de que seleccionas una categoría, de que no aparecen subcategorías en la lista y que al guardar no te permite porque no tenés una subcategoría. Claro, o sea, si no tuviera subcategorías cargadas, en teoría tampoco me lo debería dejar cargar. Me diría, ingrese primero subcategorías y recién regrese. Exacto. Sí, todo eso tiene bastante sentido. O sea, es básicamente qué pasaría si le quitamos esto, le ponemos aquello. O por ejemplo, también podría hacer con lo de ingresar datos, ¿no? Quiero decir, podría quitar el título y decir que lo ingreso sin título. Las precondiciones serían las mismas. Estaría lo de subcategoría y categoría. Pero cuando haga eso, debería de aparecerme algo como se visualiza un mensaje como los que aparecen en las páginas ahí en rojo con un Sí, asterisco diciéndome debe, por favor, ingrese un título. Algo por el tal estilo. cual. Exacto. Sí, tiene mucho sentido. Ahora que lo veo desde esta perspectiva me siento hasta tonto por no haber podido hacer ni un solo caso de prueba, pero bueno, tampoco me acompañó mucho el tiempo. Está bien. No, sí es fácil, eso no es nada del otro mundo.